es peculiar porque es el último libro que se ha publicado sobre didáctica de la historia a nivel básico en México. El de Santillana. Lo publica Santillana en 2001, hasta donde sabemos una única edición, sí, ¿no? Y aquí esto pues es muy interesante su texto porque, bueno, empieza con las teorías de la historia, ¿no? Filosofía de la historia, las corrientes más o menos cercanas a nuestro colega Nieto, que era el marxismo, el positivismo, bueno, siendo una contrastación de esas viejas teorías de la historia. Y luego ya entraba en la parte deontológica del deber ser, de cómo enseñar, cómo utilizar los recursos, cómo evaluar, ¿no? Entonces digamos que todo esto que dices del uso público de la historia, de para qué enseñamos historia, que bueno, pues si uno lee a Foucault, ¿no? Pues está bastante claro que tiene un uso político la enseñanza de la historia, y lo dice Carretero de forma elegante diciendo que hay la tradición ilustrada y la tradición romántica y toda esta discusión que también plantea Joaquín Prats acerca de memoria versus historia. Entonces digamos, esa parte es importante, pero nosotros estamos en una reunión, en un foro, planteando de dónde tenemos que partir para la formación del docente. Si recuperamos, digamos, esta parte de Taboada, las recomendaciones que hace, también bastante deontológicas en ese sentido, o si ya tenemos que enmarcarnos en la discusión internacional sobre la enseñanza de la historia, que es muy relevante, ¿no? O sea, tú mencionas, bueno, Alemania, ¿no? Von Borges, Russell, ¿no? Los profundos estudios que hay en Holanda, bueno, donde gustas. Incluso nosotros hemos encontrado cosas de Japón, de Sudáfrica, en Australia es muy importante. Hay un parque, un teórico interesante, lo acabo de descubrir. Entonces, con el simple acceso a internet, pues te das cuenta que se están discutiendo cosas que son relevantes para lo que está pasando en la escuela, ¿no? En la escuela mexicana, en la escuela pública mexicana. Y nosotros veíamos que, bueno, el precedente donde se rompe de cierta forma con esa tradición que teníamos un poco localista es en tu libro de Pensar Históricamente, aunque mencionas, y ahí estuvimos también en el libro de Lerner, ¿no? Donde hace su antología. Que hace traducciones, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba La enseñanza, los niños y la enseñanza de la historia. Sí, que sacó el CENTE, ¿no? El que sacó la fundación. Sí. Pero bueno, tú metes la historia, el debate internacional, y hasta donde vemos en tus últimas publicaciones, sigues en el debate internacional, ¿no? Esto último que planteas, la revista de Zaragoza, no sé cuándo se publicó exactamente, en diciembre del 2012, o sea, hace un mes, está precisa. Está en línea, entonces es revista electrónica, por así decirlo. Sí, está precisamente esa discusión acerca de qué enseñar, el sentido de nuestros programas de estudio. Porque efectivamente tú dices, se le ha criticado que ya nos quitaron Mesoamérica, incluso una maestra nos decía en un curso, es que ya también nos quitaron hasta la prehistoria, ya nos quitaron, ¿no? Nos quitaron la prehistoria, nos quitaron las culturas antiguas. Pues se supone que no las quitaron, las cosas primarias. Así es. Curricular. Así es. Pero a mí me parece muy importante este artículo que haces de historiografías, donde se devela, ¿no? cuáles los nuevos sujetos de la historia, ¿no? Incluso lo llamas muy provocativamente la historia del último mexicano, ¿no? Precisamente acaba de salir un libro de Manuel Cruz, donde pues no retoma exactamente la tesis de Fukuyama, pero plantea la misma problemática pues no del fin de la historia, pero que la hemos olvidado, que ya no la consideramos trascendente. Entonces me parece muy importante recuperar este aspecto de ese texto, de esos nuevos sujetos, la globalización como sujeto de la historia, ¿no? Entonces ya empezamos del siglo XV, del encuentro de los mundos, lo que llaman la primera globalización, y cerramos, como tú planteas muy bien, ¿no? con esta nueva integración global en la que ahora
ya estamos. Digamos, eso es una cuestión que no se discute en los medios de docencia de la historia, en los encuentros que hemos tenido de Red Die, que ya vamos al cuarto, pero digamos que esa temática pues no se ha discutido. Y hay una visión, digamos, más nacionalista, más conservadora sobre los programas, y una visión más en función de los aspectos de la disciplina que estás tú marcando. Pero digamos que nos llevaríamos otra plática a discutir ese tema, pero vale la pena plantearlo como relevante. El otro aspecto que tú también trabajas y que fue muy importante es el trabajo de perfiles, ¿no? La evaluación de enlace. Porque si bien es cierto que hay una intención en el programa, ya a la hora de su aplicación hay otros resultados. ¿Qué es lo que muestras en el trabajo de perfiles? ¿No es así? A ver, me has tocado muchos temas. El de qué enseñar al profesor de historia en la normal superior, bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Claramente está definido hacia dónde va. Yo no he visto los nuevos contenidos, pero ya el llamar educación histórica parte del principio que lo que hay que enseñar es la ciencia histórica del aula, ¿sí? Por lo menos como yo entiendo aquellos que usan el concepto de educación histórica en varias partes de Estados Unidos, Canadá y en México, ¿sí? Que es una propuesta muy sólida, con mucha investigación, pero con la que yo tengo mis bemoles. O sea, creo que la historia, la ciudadanía, la propia geografía, las ciencias sociales en general, tiene una lógica social muy distinta a la de las ciencias exactas, pero, y además, pues bueno, no falta preguntarse si la historia es una ciencia o no, ¿no? Pero bueno, yo no le veo mucho sentido que un chico de segundo de secundaria esté revisando a Motolínea o trabaje directamente a Fray Diego Durán. No me parece que va a saber más historia. Probablemente, como ya se ha investigado en otras partes, por ejemplo Leija ha mostrado que el uso de fuentes primarias en la clase de historia ha mostrado que los chicos analizan mejor las fuentes, pero son incapaces de construir narraciones o sentidos al pasado. O sea, puedo entender quién fue el autor, por qué lo dijo, pero cuando le digo, a ver, cuéntame, ¿por qué crees que tiene sentido la Nueva España? ¿Cuál fue su importancia? Pelas, porque es dificilísimo. Por eso los historiadores tienen que estudiar tanto, ¿no? Entonces, poner a hacer a un chico segundo secundaria lo que hace Hosman, Burke, o quien quiera, Traverso, quien quiera, pues va a tener sus dificultades, la verdad. Pero pues espero que les vaya bien. Va a salir en Argentina, va a salir una pequeña revisión de la formación docentes en primaria y secundaria, de las reformas del 97, pero es una revista que es difícil de conseguir, pero cuando esté espero poder